La reveladora palabra del Señor estará en Jeremías capítulo 23 versículos del 15 al 28. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre, por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Hoy en día, así como en el tiempo de Jeremías, había llegado a una decadencia de la verdad en los que guían al pueblo de Dios, entre ellos pastores y profetas quienes estaban enseñando cosas de su propia inspiración y no de la palabra de Dios. Habían estado perdiendo la cercanía y comunión con Dios, no tan solamente por estar inmersos en muchas actividades, sino que se olvidaron de cuál es la actividad principal, que es estar en intimidad con Él. Esto es tener un corazón limpio y consagrado en la voluntad de Él. Son pocos los que tienen un corazón así, lo que causa que solo hay predicaciones light o suavizadas, o al gusto de lo que las personas quieren oír, y pocas como para que el pueblo reaccione de su alejamiento de la verdadera palabra del Señor, como lo hubo en los momentos del ministerio de Jeremías, en que había muchos profetas que hablaban de parte de Dios, pero no de lo que Dios decía. Jeremías anunciaba la verdad del Señor, pero la gran cantidad de profetas que debían también de hablar lo que Dios decía, profetizaban y daban mensajes de su propio corazón, mensajes alentadores de que el pueblo iba a estar mejor, en victoria, en prosperidad y en abundancia, mas no los exhortaban. El pueblo creía que estaban bien, pero estaban en pecado. Entonces aparece este mensaje que Jeremías debía llevar, muy distinto en medio de un viento huracanado de mensajes que pretendía alivianar la carga del pueblo, con palabras hasta lisonjeras. En ese contexto es muy difícil de hacer entrar en razón cuando tienes un mensaje que no suena como los demás, que no es tan agradable, pero sí lo que Dios quiere decir. Dice Salmos capítulo 81 versículos del 8 al 10. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Es decir, si le obedecemos, Dios promete llenar la boca, porque habrá un corazón limpio y saldrá agua pura. Así que en este mensaje vamos a ver a Dios que está enviando un mensaje de protesta a los profetas que hablaban en ese tiempo al pueblo de Israel. La tierra estaba llena de adulterio, maldición y sequía, y tanto los profetas como los sacerdotes que ministraban en el nombre del Señor eran impíos, haciendo errar de esta manera al pueblo de Dios. Empezamos entonces en el versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas:
He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Ese, por tanto, viene después de haber exhortado fuertemente a los profetas, ministros y guías en los versículos anteriores, que habían dejado al Señor y que se habían olvidado de su palabra. Dice el Señor que les va a dar de comer ajenjo, es decir, un futuro amargo para estos profetas corruptos y transigentes, debido a que habían envenenado los manantiales espirituales de la nación. El Señor iba a infligirles un juicio drástico, les iba a dar comida amarga como ajenjo, agua envenenada y nauseabunda. Hay una declaración fuerte en este primer versículo. Dice que de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Esto lo dijo contra aquellos profetas falsos, entre comillas, porque eran profetas del pueblo del Señor, pero se apartaron de la obediencia de Dios, sus corazones fueron entenebrecidos por sus continuos pecados y porque se hicieron ídolos. Eran hipócritas porque fingían una cualidad, sentimiento, virtud que no tenían. Ahí se originó la hipocresía, porque los que están afuera y dicen amar a Dios, se entiende que hay mentira en ellos, pero de los que están adentro dicen ser alguien que no lo son. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cuando el Señor nos va haciendo conforme a la imagen de su Hijo, vamos entendiendo y vamos conociéndolo. Pero cuando no obedecemos su palabra, nos envanecemos en nuestros razonamientos. Versículo 16 de nuestro texto base. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dios mismo le dice esto. Normalmente Dios quería que su pueblo prestara estricta atención a aquellos que presentaban su palabra. Esto muestra cuán separados estaban estos supuestos profetas de la verdadera palabra de Dios. Estos profetas corruptos hablaban, pero no de la boca del Señor, era simplemente una visión de su propio corazón. El efecto de estas palabras hechas por el hombre disfrazadas como la palabra del Señor fue hacer vano a los que las creían. Y Jeremías les enfatiza que lo que hablaban no era de la boca de Jehová, no así del mensaje de Jeremías, que sí venía directamente del Señor. Dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Los profetas corruptos tenían a hablar de una palabra de reprensión y de arrepentimiento a los que despreciaban, a los que irritaban a Dios, los mismos que se alejaban de los caminos del Señor. No así Jesús, lleno de bondad y misericordia, exhortó fuerte en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero estos profetas de nuestro pasaje le dicen al pueblo, paz tendréis, cuando el mismo Señor Jesús les dijo, no he venido a traer paz sino espada. Estos profetas también decían al pueblo, no vendrá mal sobre vosotros. Sin embargo, después el pueblo no sabía por qué les sucedían cosas desagradables, cuando ellos mismos sabían que no están alineados con el Señor. Por eso dice la palabra, si el profeta te dijera algo y no se cumple, el tal es falso. Versículo 18 del mensaje de hoy. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Vemos aquí que Dios interpela a los profetas y a su pueblo pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Secreto en el original hebreo es sot, que significa también reunión privada, consejo íntimo, y lo que llama la atención en este versículo es que Dios hace la pregunta, el mismo Señor, y se puede desglosar en 4 preguntas.
¿Quién estuvo en su secreto? ¿Quién vio? ¿Quién oyó? ¿Y quién estuvo atento y lo obedeció? Y viene la gran pregunta. ¿Cuál es el secreto de Jehová? El secreto de Jehová es el corazón, pero un corazón limpio y puro. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero cuando Dios nos da y llena de su gracia en la lluvia temprana, no le damos su debido valor, convirtiéndolo en soberbia. Dice Ezequiel capítulo 7, versículos del 20 al 22. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños los entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y aparté de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores, y lo profanarán. Es decir, aquello que Dios le dio en gracia y que lo distinguió de otros pueblos, el hombre lo ha convertido en soberbia, porque el ornamento es un adorno o motivo decorativo que sirve para embellecer una cosa, en este caso al hombre, porque cuánta diferencia hay entre el antes y después de conocer al Señor. Los que ayer eran indigentes hoy tienen un buen pasar. Los que ayer eran seres solitarios, sin rumbo ni destino, hoy gozan del reconocimiento de muchos. Los que ayer eran hombres desahuciados, sin posibilidad de arreglo, hoy lucen verdaderamente honorables. Ahora ellos miran a los grandes del mundo y quieren imitarlos. Se rodean de una elegancia postiza, de una absurda parafernalia que no logra ocultar del todo sus pobres orígenes. El ornamento de Dios se ha convertido en ellos en soberbia. Es así que Ezequiel dice que fue violado mi lugar secreto, es decir, el corazón inmaculado. Estar en el secreto es tener un corazón limpio y santificado para poder verle, porque Dios no habita en un lugar sucio e inmundo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice también Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Inclinar el oído a sus razones es obedecer a su palabra. Él siempre hablaba por parábolas, fácil de entender, pero no todos obedecían. Por eso culminaba sus parábolas con esa frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Normalmente en lo natural todos tenemos oídos, pero en el ámbito espiritual, los que obedecieron son los que tienen oídos espirituales. Las escrituras son para los que Cristo se nos ha presentado, de lo contrario estaríamos muertos, porque el Señor es el que nos da vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero aún teniendo vida espiritual, si no estamos en intimidad con Él, podemos ser espiritualmente hablando paralíticos, porque no podemos caminar en el camino de santidad. Dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Un camino por el cual nos podemos acercar a Dios. Lo mismo cuando la Escritura habla de ceguera, habla de los que han sido llamados, de la iglesia que quieren sanarnos para que podamos ver lo que no se ve. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando no vea esas cosas, descubrirá que hay ceguera. Pero si los ve es porque Cristo está creciendo en nosotros. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento en que Juan el Bautista, estando encarcelado, envía a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor lo siguiente. En Mateo capítulo 11, versículos del 3 al 6. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Algo que está profetizado en Isaías capítulo 35, versículos del 4 al 7. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Entonces, donde está Cristo, donde se predica el Evangelio, los cojos deberían andar, los ciegos deberían ver, entendiendo que nos referimos a lo espiritual, no a lo físico. Los sordos deberían oír, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que espiritualmente alguien sea sordo? Veamos en Isaías capítulo 42, versículo 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Parece una contradicción. Si alguien es sordo, ¿cómo puede oír? Veamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre lo hemos explicado que el segundo oír es obedecer. Entonces sería el obedecer por la palabra de Dios. Porque cuando uno oye al hombre cosas de su propia inspiración, la palabra del hombre no tiene efecto alguno, mas la palabra de Dios tiene poder, pero actúa en los que creen, en los que le obedecen, actúa por medio de la fe, los que creen en el hablar de Dios, en el verbo de Dios, y en su hablar está haciendo al hombre a su imagen y semejanza, y esa hechura es por el oír con fe. Veamos en Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Los que no entienden son como aquellos que le hablan y no responden. Esto es espiritual. ¿Y por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No son sanados por el estado del corazón. Cuando uno oye a una persona y le obedece es porque esa persona tiene valor. Tiene que ver con el valor que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. ¿Lo honramos o no? Por ejemplo, la honra de los padres son la obediencia de los hijos. Dice Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entendéis. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercando a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que sale de la boca del corazón sale, y si ese corazón está sucio, solo va a salir agua turbia, como la de los fariseos, y eso es lo que enseñaban. Entonces, estar en el secreto de Jehová es tener un corazón limpio. Cuando eso ocurre, uno ve y oye su palabra. Y no solo eso, sino está atento a su palabra y lo obedece, y es de gran bendición. De lo contrario sucederá como los israelitas. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en las que la oyeron. Oyeron la palabra, pero no la creyeron, no la obedecieron. Por lo tanto, un corazón sucio y vacío no puede hablar espiritualmente porque es mudo. Y se es mudo porque primero se es sordo. El que nunca oyó no puede aprender a hablar. Veamos un pasaje al respecto en Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Si era tartamudo es porque era sordo. ¿Cómo va a aprender a hablar si no oye? ¿Por qué no podemos hablar palabras espirituales? Porque no oímos, no obedecemos. Algo que el salmista sí había entendido. Dice Salmos capítulo 51, versículos del 6 al 7. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. También Salmos capítulo 55, versículos del 12 al 15. Porque no afrentó un amigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Versículo 19 de nuestro texto principal. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Los malos son los que no están en el camino del Señor, los que no tienen el Espíritu del Señor. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Cuando dice en los postreros días es porque muchas veces en nuestros días discernimos, entendemos, aún así nos alejamos de su rostro. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Cuando no estamos con un corazón purificado, no oiremos claramente lo que nos habla el Señor. Por lo tanto, el Señor no va a enviar a alguien que Él no habló en su secreto. Dijo Jesús, guardad vuestro corazón, porque de ello emana la vida. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por no estar en los secretos de Dios, no conocemos las profundidades de sus palabras. Tenemos que estar en su secreto. Dejemos que Él limpie nuestra morada y no la ensuciemos. Dice Juan capítulo 14, versículos del 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nosotros sabemos el camino, pero si estamos caminando en nuestros caminos, no estaremos en los caminos de Dios.
Él nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 23 de nuestro texto base. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Como diciéndoles, ustedes se han alejado, pero ¿acaso creen que no sé lo que hacen? Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En ningún lugar podemos estar sin que Él no nos vea, en lo espiritual y en lo terrenal. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. El sueño no nos garantiza de que Dios nos habla, pero cuando hay predicadores que solo enseñan sueños y no la palabra del Señor, el pueblo solo aprende sueños cuando todo lo que quiere decirnos está en su palabra. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? En otras palabras está diciendo, ¿hasta cuándo estos profetas no purifican sus corazones? Porque el corazón sin la verdad es engañoso. Por eso dice Juan capítulo 17, versículos del 17 al 21. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando dice como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, el Padre dando su Espíritu y Cristo obediente a su palabra. Versículo 27 y 28, últimos de nuestro pasaje. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Cuando no se predica palabra de verdad, el pueblo se va olvidando del nombre del Señor. Su nombre es lo que Él representa. Mas cuando se predica verdad, das a conocer su nombre, como lo hizo Cristo, y los que son coherederos con Él. Dice Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Sin embargo, cuando alguno no da a conocer su nombre, está dando a conocer el nombre de Baal. Y vemos cómo el Señor hace la diferencia entre uno y otro. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño. Obviamente, ¿qué más va a contar si solo tiene el sueño? No tiene más, porque no ha humillado su corazón al Señor para que tenga intimidad en su secreto. Luego dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Aquí también hay mucha lógica, porque si el Señor envió es porque había un corazón puro, por lo tanto había intimidad. Por eso termina diciendo, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Por eso la vida victoriosa del creyente no se obtiene ni se logra en el plano visible o en el escenario público.
Todo lo contrario, se desarrolla y se alcanza en el secreto y en lo privado con Dios, obedeciéndole, temiendo su palabra, sobre todo cuando nadie se da cuenta. Dice Salmos capítulo 31 versículos del 19 al 20. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. La relación pública con el Señor es importante y hace parte de la vida espiritual de todo cristiano, como asistir a una congregación para adorar y alabar a Dios. Sin embargo, la experiencia de congregarse con frecuencia y o participar en todas las actividades que se desprenden de la iglesia no reemplazan ni sustituyen el verdadero propósito de Dios de tener una relación cara a cara con cada uno de sus hijos, de manera íntima y profunda. Y Él prepara y da su palabra revelada a los que le aman. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Dice Juan 14:21. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los que le aman son los que están atentos a su palabra y la obedecen. Amén.